Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer. Mi nombre es Natasha Sharkic, soy bioarqueóloga o antropóloga física. Depende del país, una cosa usa una u otra formación, pero también he participado bastante en excavaciones de antropología forense, sobre todo en España, durante, bueno, de las fosas comunes de guerra civil. Con formación que tenemos, podemos trabajar tanto en contexto medieval como en contexto de guerras de hoy en día y, bueno, búsqueda de personas desaparecidas. La gran diferencia entre un contexto y otro es que en caso de antropología física o de bioarqueología, la búsqueda se centra en investigación científica, entonces con una idea de, bueno, saber más de poblaciones de pasado. En caso de antropología forense, el objetivo es diferente, aunque metodología, por ejemplo, estimación de edad, de sexo, de estatura, todo esto es totalmente lo mismo en los dos casos. La única diferencia es que uno sirve para como una investigación histórica, científica, y otro, en caso de un contexto de antropología forense, el objetivo es jurídico. ¿Qué pasa en el contexto de, bueno, por un lado de derechos humanos, de buscar personas desaparecidas o más fácil como la idea de antropología, búsqueda de cuerpos en contexto de antropología forense es un contexto es identificación de personas. Y entonces cuando hablamos de guerra yugoslava, se referimos a una serie de conflictos en el territorio de antigua Yugoslavia que sucedieron entre 1991 y 1999. Hay que recordar que esto fue primer conflictos de arma en Europa después de Segunda Guerra Civil. Por un lado, esto era un choque bastante para todo el mundo porque no se pensaba que algo así puede ocurrir. Y también era uno de los primeros casos que se aplicó realmente las técnicas de arqueología en contexto forense. Pero esto fue la primera vez que se aplica en un gran plano en fosas comunes. Por otro lado, también fue la primera vez que se aplicó a técnicas de identificación a través de ADN en un contexto forense tan grande. Otra vez hablamos, ¿no? Hay que recordar fue miles y miles de personas. Antes de esto, era solo unos casos de como asesinatos, y etcétera. Y esto era como, bueno, muchas fosas con muchos muertos. En el mismo tiempo, a partir de 1996, empezó el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, y ya que empezó como justamente después de firmado paz de Dayton, y empezaron la primera fosa común exhumada, fue en julio de 1996 en Srebrenica, una de fosas comunes de esta época más grandes. Se aplicaron informes de campo, incluyendo características anatómicas significativas, unas descripciones de posturas corporales y el grado de composición y daño del organismo. Lo que era muy importante en este tribunal era ver como si existían como si fue genocidio o era como una guerra simplemente. Fue muy importante enseñar si mataban civiles o soldados que se mataban entre ellos. Por eso fue muy importante comprobar que víctimas no eran soldados, que no fue un suicidio, que no fue un accidente. Entonces, era muy importante poner atención en todos los detalles. Por ejemplo, posición de manos. Si manos eran atados, entonces significa que esta persona no podría ni escapar, y que realmente significa que mataban a las personas capturadas, que está prohibido obviamente por todas las leyes eh, y derechos humanos. También, ¿no? Para evitar si eran civiles o no, porque es otra cosa, ¿no? Que se puede matar civiles y poner uniformes, que, bueno, una cosa, ¿no? Que se hace mucho en conflictos bélicos para
otra vez para presentar que esto no era por crimen contra derechos humanos, que simplemente era como, bueno, parte de guerra. Se tenía que ver cuál es la proporción de heridos y muertos. Es una cosa muy importante en contexto forense. Por ejemplo, cuando durante los combates de guerra, el número de personas heridas es al menos doble de personas muertas o puede ser hasta 13 veces mayor. ¿Qué nos habla esto? Bueno, cuando tenemos dos grupos, ¿no?, de soldados que se enfrentan, normalmente ellos tienen, ¿no?, como están en la tierra o están como moviendo, tiene cascos, tiene protección, no. Entonces es mucho más, la posibilidad de hacer heridas es mucho más grande que matar personas. Por otro lado, si tenemos prisioneros, personas inmovilizadas en un espacio confinado o que son incapaces de defenderse o de escapar, la proporción de heridas a muertos, heridos a muertos, es inferior a uno o incluso cero. Entonces, ver cómo esto fue un dato bastante importante para tribunal, para saber si era como los muertos de conflictos de arma o eran prisioneros o civiles que no podría escaparse y bueno, esto hace como crimen mucho más grande. Por otro lado, en política de Serbia, que hubo gran parte de crímenes en este periodo y mucho de fosas y mucho de... Era como que si no hay cuerpos, no hay crimen. Entonces, he hecho mucho esfuerzo de esconder los y trasladar las fosas y esconder los cuerpos. Entonces, había muchas fosas comunes como que es desde primaria, que se esconden, se mueven a secundaria, de secundaria a terciarias, o tirar los cuerpos en el río, o en este caso, por ejemplo, fue un camión frigorífico con 86 cadáveres tirando en el río que en un momento salió eh, muchos kilómetros bajo el Danubio. Y bueno, se estudió también el polen, por ejemplo, de sedimentos para proporcionar el perfil ambiental de sitios originales de las muestras y utilizarlo para las relaciones de los cuerpos reubicados en fosas comunes. ¿Qué pasó, no? Con un intento de esconder los cuerpos, también mezclarlas para que en el caso investigaciones forense será como mucho más complicadas. Había como, bueno, muchos cuerpos que una parte es aquí, otra parte es ahí, entonces era mucho más complicado identificarlos. Por eso se usaban, por ejemplo, mm, estudios de polen y de suelo para ver de dónde procede originalmente este individuo. Y entonces, si descubren que originalmente fueron enterados y asesinados ahí, sabiendo en qué día y qué ejército estuvo en esta zona, podrían decidir saber que, que realizó este crimen. Y bueno, el uso de ADN fue especialmente importante en relación en caso de Srebrenica, porque los perpetradores regresaron a finales de 1995 e intentaron ocultar pruebas trasladando los cadáveres. Y como los cadáveres ya estaban muy removidos, mucho con excavadoras mecánicas, muchos de los restos y los desaparecieron en sitios separados hasta 50 kilómetros. Lo que hizo la identificación a través de medios tradicionales fueron casi imposibles. Por eso era muy importante hacer como estudios de ADN para comprobar si estos estas piernas corresponden a esta cabeza o estos brazos, en conectar los cuerpos e identificarlos, porque ya con todos estos era como casi imposible identificarlo por la ropa o por las cosas que llevaron. Bueno, con todo esto
llevó al final al tribunal investigado al expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, por delitos cometidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo, y también a Radovan Karadzic, que ocupó cargo de presidente de la República Srpska entre 1992 y 1996, que fue responsable por el genocidio de 8.000 bosnios musulmanes que fueron ejecutados en julio de 1995. Bueno, al final, todas estas tácticas y metodología forense llevó a cabo muchas pruebas para ayudar a estos procesos jurídicos. Y bueno, al final Milosevic se murió en cárcel durante de tribunal y Radovan Karadzic está todavía ahí porque él fue el que tiene cargo de, yo creo que en 40 años por todos como crímenes contra la humanidad. Y bueno, el tribunal concluyó que crímenes cometidos durante la guerra pueden construir crímenes de lesa humanidad según los derechos internacionales. El tribunal decidió además que las declaraciones de independencia de Montenegro en mayo de 2006, que Serbia era la única parte demanda en el caso, porque cuando se separó el Montenegro ya no formaba parte de antigua, de Yugoslavia y que ya no tenía culpa por esto. Y en marzo de 2010, el Parlamento serbio adoptó una declaración condenado en los términos más enérgicos en el crimen cometido en julio de 1995 contra la población bosnia de Srebrenica y pidió disculpas a las familiares y las víctimas, que fue la primera de este tipo en en esta región.